Hoy quiero hablarte de 7 cosas que tenés que saber para desarrollar a esos líderes potenciales que tenés a tu alrededor. Suscríbete al canal, comentame, déjame tus comentarios ahí abajo, compartilo y dale like. Uno de estos días le pregunté a una persona, le digo, a una persona de Nigeria, ¿quién es para vos un líder que admirás? Y ella me dijo, Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda es una escritora reconocida a nivel mundial nigeriana. Y yo le dije, ¿qué es lo que hace que esta persona sea para vos un líder que te inspira? Me dice, mira, verla a ella, siendo del mismo país también, me inspira, me hace pensar que lo que ella ya logró, yo también puedo lograrlo. Otro día le pregunté a una persona de Ghana, de África, ¿quién es para vos un líder que te inspira? Y me dijo, Kofi Annan. ¿Y qué es lo que hace que esa persona sea para ti un líder que te inspira? Siendo él de la misma nacionalidad que yo, me inspira. Es como que me da permiso de saber que lo que él ha logrado, yo también lo puedo lograr. Yo me pregunto, ¿qué dirían las personas en nuestro equipo? Las que nos reportan a nosotros. ¿Qué dirían sobre vos? ¿Qué dirían sobre mí? ¿Seremos esos líderes que inspiran? Es que mira, esto de ser líderes que desarrollan a las demás personas es una cosa dura, es una cosa difícil en el sentido que requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, porque esto de ser líderes tiene que ver con transformación, tiene que ver con empoderamiento, tiene que ver con mentoreo, tiene que ver con desarrollar a las personas a largo plazo, con desarrollar esas habilidades, esas cualidades de carácter en los demás. Tiene que ver más allá de las necesidades de la organización, con las necesidades de ese individuo. Hablemos hoy de esas 7 cosas que te mencionaba. Hablemos primero de motivación. ¿Sabes vos, sé yo, qué es lo que le motiva a las personas en mi equipo? Si sí lo sé, lo utilizo para desarrollarlo, para ese crecimiento. Y si no lo sé, lo averiguo. ¿Qué es aquello que le motiva? ¿Qué es aquello que él quiere? ¿Tiene la posibilidad de lograrlo? Y si lo logra, ¿va a ser recompensado al lograrlo? Hablemos además de escuchar. Valoremos a las personas valorando sus opiniones. Vos sabés que una de las mejores formas de resolver un problema es vos, como líder, planteás la situación con claridad y luego pedís proactiva y activamente, genuinamente, a las personas que están en tu equipo que te den su opinión para resolver ese problema, con una mentalidad de escuchar todas las ideas se valen y pasan hasta que escogemos la mejor idea. Cuando escuchamos a las demás personas se van a sentir valoradas. Valoremos a los demás valorando su opinión. Hablemos de crecimiento y no de lograr metas. Hablemos de el camino, el ride largo. Hablemos del ride, del viaje en el que estamos y no de la meta concreta en la que estamos enfocando a la hora de desarrollar a las personas. Me encanta lo que dice Michelle Obama respecto a este punto y en relación a su libro Becoming. En algún momento Oprah Winfrey entrevista a Michelle Obama sobre su libro Becoming, Convertirse. Michelle Obama dice, a mí cómo me molesta cuando las personas mayores le preguntan a las personas menores, ¿y vos? ¿Qué has pensado? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Dice ella, es como si esto de hacer cuando sea grande es algo finito, es algo que termina, como que si el crecimiento hasta ahí llega. Y si hasta ahí llega, ¿qué vas a hacer después? Michelle Obama dice, para mí el crecimiento es algo continuo,
algo en lo que siempre estoy trabajando. Primero llego a un lugar y después ni siquiera, y mientras estoy llegando ahí todavía no sé qué es lo que va a seguir después, porque mi crecimiento no es un sinónimo de un año al que yo llego. Entonces, motivación, escucha, enfoquemos el desarrollo de la persona en función de su crecimiento y no de una meta específica. Si se trata de un viaje de crecimiento, vamos a lograr las metas por añadidura. Pero si se trata de lograr metas, no necesariamente vamos a crecer. Desarrollemos un plan de crecimiento para esta persona. Mira, es mejor consistencia, 1 hora, un espacio pequeño cada día, que espacios grandes realmente separados. Entonces pensemos en 1 hora diaria para ese desarrollo personal. Un día, 1 hora, escuchás un video de liderazgo. El día siguiente reflexionás sobre lo que aprendiste en el video de liderazgo. Otro día, por otra hora, lees un libro de liderazgo. El siguiente día reflexionás y haces tus anotaciones y pensás sobre aquello que aprendiste con el libro de liderazgo. Otro día dedicás para un espacio para reflexión, un espacio para crecimiento y desarrollo espiritual. Mejor 5 días a la semana, un espacio pequeño, que un bloque grande en forma distanciada. De esta forma podés fácilmente terminar leyendo 12 libros de desarrollo, de liderazgo al año y habiendo escuchado 52 audios sobre crecimiento, sobre desarrollo y sobre temas de liderazgo. Imagínate la inversión en tu persona. Mira, recompensemos aquello que queremos que se haga grande. Cuando recompensamos un comportamiento, aumenta en frecuencia. Cuando no recompensamos un comportamiento, disminuye en frecuencia. Pensá en qué son aquellas cosas que querés ver crecer en tu organización. ¿Es el crecimiento de las personas algo que estás recompensando? Si es así, se va a aumentar. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando para Colgate-Palmolive, había un programa que se llamaba, no sé si existe todavía, You Can Make a Difference. Vos podés hacer la diferencia. Y promovía y recompensaba las ideas de las personas en la empresa, promoviendo ideas para mejorar todo lo que estuviese a su alcance, procesos, ideas, lo que fuese dentro de la empresa. Ahí andábamos todos, todo el tiempo pensando formas en cómo hacer una diferencia dentro de Colgate-Palmolive. ¿Por qué? Porque aquello que se recompensa se aumenta en frecuencia. Hemos hablado de motivación, hemos hablado de escuchar, hemos hablado de enfocar en el viaje de crecimiento y no en la meta. Hemos hablado de promover, de recompensar aquello que queremos que crezca. Hablemos de confrontación. ¿Sos el tipo de persona que te cuesta confrontar o sos aquellos que lo logran hacer con facilidad? Siempre va a haber un momento donde nos va a tocar incurrir en confrontación. Te digo 7 cosas, voy a tratar de enumerar 7 cosas respecto a cómo incurrir en confrontación. Hazlo de inmediato, no lo dejes pasar. Separa la persona de esa acción indebida, incorrecta que querés corregir. Estamos confrontando la acción incorrecta, no a la persona. Sé específico con aquello que querés confrontar. Dale a la persona el beneficio de la duda. No utilices palabras como es que vos nunca, es que vos siempre. Déjale saber a la persona cómo te sentís. ¿Cómo te sentís? A mí me tocó no hace mucho, le estaba diciendo a alguien, mira, cuando yo te digo algo, que hagas estas y estas cosas, y no las haces, me haces sentir ignorada. Número 7, dentro de cómo confrontar. Confrontemos en forma de sándwich. ¿Qué quiere decir eso? La confrontación va en el centro. Empiezo motivando a la persona y termino dándole todo mi apoyo a la persona, de tal manera que la confrontación queda en el centro. Entonces, motivamos para desarrollar a esos líderes potenciales. Pensamos en motivación.
pensamos en escucha. Hablamos de el viaje, de crecimiento y no las metas específicas. Hablamos de cómo confrontar. Hablamos de recompensar. Hablemos de una cosa más. Sé una persona segura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás desarrollando a las personas a tu alrededor, puede ser que estas personas sobrepasen tu desarrollo. Bien dicen que una persona sabia es aquella persona que se puede rodear de personas aún más sabias que ella. Descubrimos esos 7 aspectos importantes de tomar en cuenta a la hora de desarrollar a esos líderes potenciales dentro de nuestro equipo. Motivamos, escuchamos, confrontamos, creamos un plan de desarrollo, nos sentimos seguros, enfocamos en el crecimiento y no en una meta específica. Y enfocamos en aquello que queremos recompensar. Comparte por favor este video para las personas que son líderes y que tienen personas a su cargo. ¿A quiénes lideramos para el desarrollo? Nutrimos a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Equipamos a muchos. Enfocamos en el desarrollo de pocos. Aquellos que están listos y aquellos que están dispuestos. Te agradezco compartiendo este video para aquellos líderes que tienen que liderar a personas en su equipo. Te agradezco suscribiéndote al canal y déjame por favor tus comentarios ahí debajo. Me encanta recibirlos y dale like. Y nos vemos en el próximo video, en la próxima semana. Y muchas gracias.